Tal vez la cifra que define mejor la obra literaria y artística de Jorge Eduardo Ellisson es la de la imaginación infatigable. Durante toda su vida, que alcanzó los 82 años, no dejó pasar un solo año sin darnos prueba de su enorme capacidad creativa, experimentando, dejando rápidamente los caminos recorridos con éxito para afrontar nuevas pruebas y nuevos desafíos, siempre con idéntico entusiasmo. En la escritura llegó a cambiar de un libro a otro en una especie de incontenible efervescencia inventiva, mientras que en la creación artística pasó de formas que evocan laberintos multicéntricos, infinitamente dilatables, a laberintos compactos o nudos, a formas nodales dilatadas y complejas, y por fin a nudos simples, únicos, realizados con gran vigor materialmente en las telas. Como saben, él hizo esculturas en tela que tenían forma de nudo. Pero estos laberintos multicéntricos, de los que se podrían ver algunos ejemplos, no sé, el laberinto multicéntrico ha sido definido así porque no se logra definir un centro en particular. De eso podríamos dar muchos ejemplos en la obra de Ellisson. Por ejemplo, un cuadro que está inspirado, entre paréntesis, en una imagen de pintura preincaica y se llama Manos que tocan el infinito. Y están muchas manos que no tienen fin en el cuadro, como si se salieran del marco. Eso es un laberinto multicéntrico. O por ejemplo, el cuadro que él llamó Estrellas como nudos, nudos como estrellas, donde hay estos muchos puntos que pueden ser nudos, pueden ser estrellas, pero también es una división, es una difusión interminable. O la proliferación, hay una famosa obra de la que pueden ver solamente fotografías porque no la tenemos aquí, que es una silla en la que él amontonó cuerdas anudadas, y entonces esas cuerdas anudadas parece que no terminan nunca y podrían salirse de la silla. Este es efectivamente un ejemplo de estos nudos que podemos llamar que proliferan. Sin duda diría que en Ellisson convivían dos almas, una inquieta, inaferrable, fugitiva, que confiaba al lenguaje escrito su vocación proteica. La otra alma de Ellisson era serena, vibrante, iluminada, usaba las formas plásticas para proyectar la inefable convergencia de todas las cosas en un centro trascendental y personal. Tal vez esas dos almas dependieran de las dos culturas que convivían en él. La cultura europea, que lo llevó a asumir la tentación experimental y a asimilar la experiencia de las segundas vanguardias, y la cultura oriental, que llegó a conocer, estudiando y practicando el budismo zen, en especial a través de las enseñanzas de su maestro Taisen de Shimaru. Allí él pudo encontrar también una relación armónica con ciertas tradiciones precolombinas del Perú, con las grandes y enigmáticas obras de las distintas culturas anteriores al Imperio Inca. Estas últimas, como se sabe, muy admiradas por Ellisson, fueron estudiadas por él a partir del estímulo que recibiera de José María Arguedas, que fue profesor suyo en el Liceo de Lima. Aclaro que mientras que José María Arguedas lo inició en esto, después a José María Arguedas le interesaba sobre todo el mundo, la cultura además popular, quechua, la lengua quechua y el presente del mundo indígena. Ellisson iba hacia atrás, incluso, como dije antes, a las culturas pre-incaicas. En términos generales se puede decir que entre laberintos y nudos se intuye una secreta armonía, una secreta simetría, que la misma ciencia de los nudos puede volver evidente, como ocurre comparando algunas representaciones gráficas de unos y otros. Tal vez si lo vemos ahora, esta imagen, ¿ya se ve? ¿Se ve? Bueno. Tiene que bajar la pantalla. Sí, puede conectar. Bueno.
decía, se puede ver, comparando las representaciones gráficas, se ve, pues, esta es la formación progresiva de un nudo. No se ve, todavía no se ve. Ah, todavía no se ve. No, está buscando. Bueno. Está configurando. Puedo volver luego, al final voy a volver a esta semana. Quiero decir que los mitos mismos, vinculan el nudo y el laberinto, ya a partir de un elemento común que es el hilo, indispensable para descubrir y para relatar el más famoso del mito de los laberintos, que es el Creta. Escribe Umberto Eco en su novela La isla del día antes, que también el hombre es una máquina y que basta activar superficialmente una tuerca para hacer girar otras cuerdas en su interior. A menudo las conexiones entre ciertos motivos culturales o tuercas del imaginario colectivo se intuyen antes de poderlas explicar racionalmente, y en muchos casos las explicaciones racionales no agotan la rica red de conexiones y sugerencias. Así ocurre sin duda con la misteriosa ecuación laberinto-nudo, que se ve. Si damos un paso más en la percepción de estas incesantes asociaciones, podríamos reconocer tal vez un hilo secreto que conecta todas las cosas del mundo, tal como ocurría con la mítica cadena de oro con la que Zeus, habiendo atado el éter, podía atraer hacia sí la tierra con el mar, con todos sus habitantes y hasta con los dioses olímpicos, si él lo hubiera deseado. Esto nos cuenta la Ilíada en el canto 8, verso 26. Exacto, 26. Esta cadena o cuerda, según las interpretaciones, si existiera, sería la manifestación, y de todos modos es la metáfora, de un orden en el universo que la mente humana no logra aferrar completamente, y tampoco podría. Es claro que una mente capaz de comprender la unidad del todo sería tan incomprensible para las otras mentes cuanto lo es la unidad misma, porque se habría transformado en logos puro o espíritu, y por tanto ya no sería la misma. Hay un cuento muy emblemático de este tema de Jorge Luis Borges que se llama La escritura del Dios, donde aparece un mago con un nombre de origen evidentemente náhuatl, que es el mago Tzinacán, que logra ver el universo, o dicho de otro modo, logra captar la unidad y la lógica del universo. Sin embargo, apenas lo logra, renuncia al poder que ese conocimiento le podría proporcionar, simplemente porque el ejercicio del poder es el resultado de un vínculo con el propio yo que el conocimiento adquirido acaba de aniquilar. Dice Tzinacán en el cuento de Borges: por eso no pronuncio la fórmula, por eso dejo que me olviden los días acostado en la oscuridad. Tzinacán en el cuento se abandona, se deja morir. ¿Por qué? Porque esa conclusión es fundamental, porque él, una vez que ha visto la unidad del universo, el poder, que sería la exaltación de su propio yo, es inadmisible, porque su propio yo no tiene más sentido. Su propio yo es insignificante en el conjunto del todo. En la literatura contemporánea, en efecto, uno de los autores más obsesionados por la búsqueda de un orden secreto en el desorden aparente del mundo caótico o laberíntico, es precisamente Borges, quien cada vez que relata experiencias de acercamiento a la unión mística y a la comprensión del misterio del universo, las relativiza con la ironía y lleva a sus personajes hacia las zonas de confín de la indiferencia, del escepticismo o de la locura.
No obstante, aunque no llegue a identificarse con el logos, la mente humana puede percibir los indicios de esa unidad. Estos aparecen, por ejemplo, en las imágenes de los mitos o en los mitemas, así como en las fórmulas paradójicas de la ciencia con que en ciertas ocasiones los científicos tratan de obtener fórmulas fulgurantes que sirvan para comunicar de manera simple o inmediata lo que a ellos les ha costado largo estudio e innumerables fatigas. La cadena o cuerda de Zeus, que permite amarrar y anudar todo el universo, volviéndose metáfora del mismo principio de unidad, nos recuerda que el nudo, símbolo privilegiado, además de ser la más antigua y primitiva de las técnicas inventadas en la historia de la humanidad, se puede encontrar tanto en el macrocosmos como en el microcosmos, cosa que sabía muy bien Jorge Eduardo. Las órbitas de los planetas que circulan oscilando alrededor de su centro describen nudos que se entrelazan, y el ADN es un nudo revelado por el ultramicroscopio de estructura simple o entrelazada. Si ustedes ven los estudios que ha hecho Patrick Conti, por ejemplo, sobre el ADN, él dice que la filástica del ADN muy a menudo parece anudada. Cuando sus extremidades están unidas, la estructura en doble hélice del ADN forma un nudo simple si el número de las torsiones es par y entrelazado si es impar. En todo caso, mito y ciencia se unen y el nudo aparece tanto en la ciencia como en el mito. En la teoría de las supercuerdas, que trata de unificar la relatividad con la mecánica cuántica, los monopolos en el principio de las cuerdas son nudos microscópicos generados por los campos de Higgs, y las mismas supercuerdas están entrelazadas y forman nudos. Se podría sostener, dice siempre Patrick Conti, que la teoría de los cuantos favorece el abandono de la geometría, pero curiosamente resurge la teoría de los nudos. Las matemáticas utilizadas en la mecánica cuántica resultan ser las mismas que se adoptan en la teoría de los nudos. El nudo se vuelve una abstracción, un denominador común que vincula la estructura de la materia con la del espacio, lo visible con lo invisible y los distintos mundos entre sí. No nos sorprende que los nudos de Edison, pintados o realizados en tela, objetos estéticos vibrantes de sugestión simbólica, hayan sido usados muchas veces para ilustrar libros de física o de matemática. Hay muchos ejemplos que ahora no voy a dar, pero son muchos los títulos de libros, como digo, de matemática, de física cuántica, que tienen en la tapa una imagen de Edison. El acercamiento estructuralista al mito, además, ha contribuido a definir el mecanismo lógico de desarrollo y de expansión de los mitos. Recordemos que el descubrimiento principal de Lévi-Strauss fue lo que él llamó la invariación o presencia constante en los mitos de un elemento invariante. Estudiando la forma mitológica, descubrió que cada mito representa una transformación de otro mito, por lo cual finalmente todos resultan conectados de algún modo. Patrick Conti estudió los paralelismos y las inversiones entre los mitos de Teseo y de Eneas, por ejemplo, el viaje al mundo de los muertos. Estudió la relación entre la toma de Troya y la lucha con el Minotauro, y muchos otros más. La invariación es la esencia, la comprensión primitiva de una estructura global de significado. El sentido último al que nos conduce el mito es el espíritu o el verbo, pero tal sentido resulta análogo al del espacio o vacío, y se lo descubre en el espacio entre las palabras o los enunciados del mito, entre los mitos e infinitamente más allá de sí mismos. De este modo, el laberinto
representa el espacio en cuanto origen, pero también en cuanto envoltura de todas las cosas y como elemento intermedio entre las cosas. Visto así, el hilo de Ariadna, como la cadena de Zeus, permite que se le dé una dirección, permite aferrarlo y aferrar las cosas del mundo en él contenidas. El símbolo del laberinto corresponde a una experiencia de las cosas, y el símbolo en este caso puede suplir un determinado lenguaje, en todo caso indispensable para comunicar, sin peligro de malentendidos, estas experiencias extremas del espacio infinito y del vacío. Para entender lo invisible se necesita lo visible y viceversa. Una función del mito es precisamente la de volver concreto lo invisible y prolongar lo concreto en el reino de lo invisible. En el mito órfico en el que se alude a la puerta de Zeus, se cuenta que después de haber ordenado todas las cosas, el padre de los dioses consultó a la noche. Le preguntó: ¿cómo es posible unir y al mismo tiempo dividir las cosas? Preguntó Zeus, y se le aconsejó que envolviera todo el éter que rodea el mundo y que lo atara con una cuerda de oro. La cuerda que ata todo y por consiguiente vincula todo, encarna visiblemente la manera en que las cosas están asociadas mediante el logos. La cuerda de Zeus es al logos lo que el hilo de Ariadna es al conocimiento del propio destino. Es este último representado emblemáticamente en el sendero que en medio de una confusa y caótica apariencia, la del laberinto, conduce hacia el centro donde se produce el evento, o sea, la iluminación, o la lucha con el monstruo de Teseo contra el Minotauro, después de lo cual está la libertad, o el espejo que había en los viejos laberintos, y es el encuentro con sí mismo, etc. La cuerda que rodea el éter se fija mediante un nudo. El nudo que se aprieta o que se afloja forma un laberinto. De ahí, los primeros dibujos que vieron, se veía cómo tienen el nudo que se va formando y cada vez casi se ve como un laberinto y finalmente constituye el nudo. La relación matemática entre los varios tipos de nudos y estructuras laberínticas ya ha sido estudiada y definida. Los nudos pueden tener más o menos enlaces en cantidad par o impar. El laberinto en espiral se construye con 7 enlaces. El quipu o nudo inca se constituye con 4 enlaces. El nudo de la corbata es la simplificación de la que se crea el laberinto. Tanto en Egipto como en Creta, el nudo es un símbolo sumamente importante de carácter sagrado. En Creta las sacerdotisas se hacían nudos con las telas de sus vestidos sobre los hombros, o bien con los cabellos en la nuca, tal vez por influencia del nudo de Isis. Se ha dicho que el nudo cretense puede ser camuflado en labris. Labris era el hacha de 2 filos que simboliza el laberinto, teniendo en cuenta que las 2 palabras tienen el mismo étimo: labris, el hacha, y labris, el laberinto, y que el modo de dibujar los símbolos alude tal vez a una transformación o a un deslizamiento de significados y a una conexión entre nudos y laberintos. El hacha de 2 filos, por otra parte, sugiere las líneas que diseñan la imagen frontal de la cabeza del toro, con sus cuernos, imagen que evoca al primer habitante del laberinto, al Minotauro, y también la cabeza de las sacerdotisas con los brazos levantados, reiteradamente representadas en el arte de Creta, evocadoras de la diosa o señora del laberinto, como se le llamaba a la antepasada de Ariadna.
Existe además una relación directa entre el camino del laberinto y el nudo que se estrecha, por lo que este último puede representar el laberinto. La sugestión está en la base de algunos frescos greco-romanos que figuran una especie de dédalo creado a partir de un nudo cuyos enlaces se retuercen hasta crear una cruz gamada. En realidad, todas las formas para invertir o recorrer un nudo representan distintos caminos para crear un centro o para llegar a él y por tanto para transformar al hombre. El laberinto acoge la estructura del nudo y hasta el movimiento con el que éste se aprieta o se afloja, una especie de respiración del nudo como en un universo en alternadas contracciones y dilataciones. Por lo que se refiere al conjunto de los mitos en el mundo, según el descubrimiento de Lévi-Strauss, estos pueden verse como un sistema de cuerdas. Cuando un mito evoluciona y se transforma, otro mito de otra cultura diferente y de un sistema diferente se modifica de manera complementaria, como si todos los mitos estuvieran interconectados en un misterioso sistema de cuerdas o de poleas y vivieran como en un conjunto ininterrumpido en una simetría global. Este fenómeno es análogo al de la experiencia física de Einstein, Podolsky y Rosen, que Zuccar definió como la caja de Pandora de la física moderna. Si se divide una partícula en dos y se desvía una de sus partes, por ejemplo con un imán, se descubre que la otra subpartícula también se desvía, como si estuvieran comunicadas telepáticamente. Esta experiencia conduce al teorema de Bell, según el cual el principio de las causas locales es incompatible con la teoría cuántica. Stapp, que considera el teorema de Bell como el descubrimiento más radical de la ciencia, deduce que los fenómenos cuánticos ponen en evidencia el hecho de que la información se propaga de una manera distinta a lo que sostienen las ideas clásicas y a una velocidad superior a la velocidad de la luz. Todo lo que se conoce sobre la naturaleza, concluye Stapp, concuerda con la idea según la cual el proceso natural básico está afuera del espacio-tiempo, pero produce eventos que pueden ser localizados en el espacio-tiempo. Lo que más sorprende en la obra de Eilerson, he querido hacer este prólogo sobre estas cuestiones científicas porque Eilerson era un lector de estos temas científicos. Él tenía una verdadera pasión por la ciencia. Entonces digo, lo que más sorprende en la obra de Eilerson es cómo, más allá de la intensa indagación formal y de las consiguientes variaciones de su lenguaje, especialmente el lenguaje poético, se puede reconocer una línea única que conduce desde su lenguaje juvenil, más barroco y laberíntico, hasta las escuetas y luminosas fórmulas, ejemplos de síntesis y densidad simbólica de sus composiciones más maduras. En todo este complejo itinerario, parecería que el estímulo fuera producido sustancialmente por la esperanza de hallar un centro o puerta providencial, en cuyo descubrimiento los conceptos de laberinto y de nudo se reunirían iluminándose recíprocamente. En el poema Último Reino, escrito cuando el poeta tenía poco más de 20 años, se da una orgullosa reivindicación del desconocimiento como forma de simple adhesión a la vida, aunque no completamente inocente. En efecto, dice allí que, lo cito, el sol del caos es grato a la serpiente y al poeta. Mundo y vida se confunden en una incierta nube de humo, en la que el humo tiene la función de volver ambiguo y vago el itinerario justo o providencial,
tal como las vueltas del laberinto, en cuyo fin, o sea, en cuyo centro, habrá de encontrarse la puerta de la revelación. El humo y el laberinto crean esta niebla sobre ese paisaje complejo en el que hay que encontrar el camino para llegar al centro donde está la revelación. Los últimos versos de esa composición de Egilson dicen así: yo quisiera que así fuera, o sea que el sol del caos es grato a la serpiente y al poeta. Yo quisiera que así fuera, la alta puerta que me aguarda tras el humo misteriosamente dispuesto en cúpulas iguales como las estaciones o el manto de las horas, todo en busca de esplendores que no llegan, de evaporados mundos, de lejanas y altas velocidades que no perdonan. A medida que el lenguaje de Egilson se adelgaza y se concentra, va dejando las perífrasis barrocas y va asumiendo el ritmo fulgurante y el léxico escueto de su poesía más madura. Las líneas de su discurso poético, al volverse más límpidas, encuentran el modo de poner en evidencia los propios giros y torsiones, los propios anudamientos. El sistema es claro, pero al mismo tiempo descaradamente simbólico y por tanto irónico, pero más a menudo ligero, lúdico, sonriente. Las remisiones entre la poesía escrita y la no escrita, o sea, el arte, son constantes. Y si por un lado el artista crea esculturas subterráneas, que en realidad son textos escritos que él pone bajo tierra, por otra, el escritor hace poemas que se proponen como esculturas de palabras. Hay una famosa en Habitación en Roma que se llama Escultura de Palabras para una plaza de Roma, pero no solo esa. Pero sobre todo, mientras él descubre que las telas o los indumentos, en vez de pintarlos o desgarrarlos, puede anudarlos, crea también torsiones y nudos en el discurso poético. Así, en muchos textos, vuelve al final sobre las palabras del comienzo, creando el nudo. O dispone los sintagmas en un orden que luego va modificando prolijamente de un verso a otro. O crea remisiones fónicas o sintácticas mediante la reiteración de sonidos o de palabras que sugieren verdaderos anudamientos verbales. En una poesía de temas y variaciones de 1950, las palabras de los dos primeros versos van cambiando de posición en las 5 estrofas sucesivas hasta que encuentran finalmente el orden deseado. Las primeras palabras son estas: el vaso de agua en mis manos y tú en mis labios. Y esto va cambiando, las mismas palabras cambian el orden, finalmente llega a lo que considera el orden perfecto. Mis labios en el vaso de agua y mis manos en ti. Este era el orden perfecto. En otro poema que se llama Campidoglio, en cambio, empieza con la afirmación: usted no sabe cuánto pesa un corazón solitario. Y sigue el poema evolucionando sobre una serie de descripciones para concluir con una reiteración semántica, anudando el final al comienzo del texto mediante el verso el peso de un corazón solitario. Una imagen especular de palabras que sugiere asimismo el movimiento en círculos concéntricos del agua, se ve en un poema de Inventario, que se lo leo todo porque constituye, como lo dice él en mitad del poema, una torre de palabras. Pero la torre primero tiene un orden y debajo del enunciado torre de palabras el orden se invierte. Dice: astros de diamante, cielo despejado, árboles sin hojas, muro de cemento, puerta de hierro, mesa de madera, vaso de cristal,
humo de tabaco, taza de café, hoja de papel, torre de palabras, hoja de papel, taza de café, humo de tabaco, vaso de cristal, mesa de madera, puerta de hierro, muro de cemento, árboles sin hojas, cielo despejado, astros de diamante. Termina ahí. Pero donde el recorrido laberíntico resulta más definitivamente elaborado es sin duda en el largo poema en 14 estaciones que constituye el libro que se llama Noche Oscura del Cuerpo, resultado de una compleja y laboriosa construcción a partir de la primera escritura en 1955 hasta la versión definitiva en 1989, es decir, son casi 35 años que él siguió trabajando hasta que encontró la versión definitiva. Y la versión no era cambiando palabras de los poemas, era cambiando el orden de esos poemas. Y ese es un estudio que he hecho en otro lado. ¿Por qué necesitó tanto tiempo para encontrar el orden perfecto? Porque el orden perfecto era el encuentro con su propia iluminación y serenidad. Y eso sí le llevó unos cuantos años. Cuando lo encontró, terminó de componer ese libro. En esa obra, digo que constituye uno de los momentos más altos de la lírica de Emerson, todos los simbolismos conectados con el laberinto, introyectados y referidos al cuerpo, se reúnen en una red de extraordinaria coherencia, de modo que el orden secreto surge del desorden aparente para revelar un centro que se transforma en el lugar de la epifanía, en el cual las estrellas como nudos, dice en otro lado el poeta, las estrellas reflejan el laberinto, a la vez que liberan del laberinto. Leyendo los poemas en orden, a partir del primero, aunque también uno puede leer cada poema aisladamente, Sandro nos leyó el primer poema, ¿verdad? Y maravilloso, y en cambio nosotros podemos leer, como digo, aisladamente o leerlos en orden. Se alcanza el centro del conjunto cuando se llega al séptimo poema, y ahí tenemos la confirmación de la progresión efectuada a través del laberinto de tejidos, de órganos, de arterias del propio cuerpo. Él va entrando en ese laberinto buscando el centro de revelación. La pesquisa tiene que pasar necesariamente por allí, porque en el cuerpo está encerrado de un modo o de otro el secreto de la vida. El hilo de Ariadna se define aquí, en este poemario, como un hilo ciego. Tal vez precisamente es un hilo ciego porque no mira hacia afuera. Tal vez porque el viaje se debe cumplir, casi como en un círculo vicioso, en el que el espacio agorafórico del selbst, del yo prefiero decir selbst con el término freudiano. Sin embargo, el centro existe y es posible alcanzarlo. Si se llega a él y se descubre la luz, la revelación se produce asociada a la carne del propio cuerpo, pero también, sobre todo, a la inesperada revelación. En ese centro, en el poema central del poema, en ese centro, que está en el centro del cuerpo, se divisa qué ve el yo que va buscando. ¿Qué es lo que ve? Ve una muchacha adormecida. ¿Y qué imagen es esta? Es la imagen arquetípica del alma, en términos cristianos, o si quieren, la imagen arquetípica de la psiquis, antes de la individuación, en términos jungianos. La joven es el objeto secreto de la búsqueda, es la finalidad del viaje, es la manifestación de la epifanía. Para que no quepan dudas al respecto, aparece señalada, incluso en el poema dice que está señalada con una flecha de oro en el ombligo. Por la importancia absoluta del contexto, entonces creo que es necesario que les recuerde todo el poema, y si los leo ahora, se llama el poema Cuerpo Secreto. Vean que dice: levanto una mano a la altura del ombligo y con la otra sostengo el hilo ciego que me lleva hacia mí mismo. Penetro en corredores tiernos,
Me estrello contra bilis, nervios, excrementos, humores negros ante puertas escarlata. Caigo, me levanto, vuelvo a caer, me levanto y caigo nuevamente ante un muro de latidos. Todo está lleno de luces, el laberinto. Es una construcción de carne y hueso, un animal amurallado bajo el cielo, en cuyo vientre duerme una muchacha con una flecha de oro en el ombligo. En las composiciones sucesivas se siente la impresión de que el yo poético quiera volver a retratarse a sí mismo a partir de la nueva verdad adquirida, y así siguen las referencias a la especie de pertenencia y de extrañamiento al mismo tiempo, a los condicionamientos sociales, a las prendas de vestir y a su función de enmascaramiento, a la conciencia del tiempo y por tanto de la fugacidad y de lo efímero, y naturalmente a la función de la creación poética y la escritura. La paráfrasis, casi inversión del título de San Juan de la Cruz, elegida por Emerson para esta obra, que transforma la mística noche oscura del alma en noche oscura del cuerpo, resulta notablemente iluminada en esta segunda parte por el recuerdo de la experiencia llevada a cabo bajo la guía de Taisen de Shimaru. El redescubrimiento del Tao, del inefable Tao y de la armonía con el constante devenir en él implícito, es imposible sin una transformación completa. Por consiguiente, el Zen estudia y enseña cómo llegar al Satori, o sea, al explosivo encuentro con la realidad oculta y perdida dentro de nosotros. Todo el viaje de Emerson puede ser leído a la luz de esta revelación. Y cuando se llega al último poema, Último Cuerpo, y se descubre que la revelación puede ocurrir cada día en cualquier parte y sobre todo en la simple y magnífica aceptación de todos los rostros de la realidad, aún los más humildes, se entiende que la paráfrasis de San Juan de la Cruz no es transgresiva, no es una refutación. Para el místico español, la noche oscura de los sentidos que da paz a la casa de la carne es un válido inicio, pero la verdadera noche oscura es la del espíritu, cuando el sujeto, dejando tras de sí todo y sobre todo a sí mismo, busca la luz de Dios en el vacío. En esta exaltación del vacío y en esta negación del yo, es San Juan, entre todos los místicos occidentales, el que está más cerca del espíritu del budismo zen. Y esto no lo he dicho yo, sino que lo ha dicho un gran místico, que fue Thomas Merton. En la última composición del gran poema emersoniano vibra ese sentimiento de la escuela de Huineng, para quien la disciplina zen consiste en tratar de realizar la integridad y unidad de la iluminación de todos nuestros actos, aun en aquellos que consideramos más exteriores, comunes o fútiles. Para Huineng, que daba poca importancia a la meditación como aislamiento y como pasividad, las actividades y los intereses exteriores no deben considerarse obstáculos. Al contrario, el Zen se manifiesta en ellos como en cualquier otra cosa, incluso en el comer, el dormir o en las más humildes funciones materiales. Emerson se atreve incluso a focalizar en la defecación el momento de purificación y liberación del cuerpo, último cuerpo, lo llama él, en el sentido de ínfimo o superfluo, que activa la visión de una memoria iluminadora. El tiempo se suspende, la infancia y su música y su ritmo regresan, el suelo se une con el cielo, la materia vil se transforma en materia preciosa. Dice la última composición, Último Cuerpo, dice: cuando el momento llega, y llega cada día, el momento de sentarse humildemente a defecar, y una parte inútil de nosotros vuelve a la tierra, todo parece más sencillo y más cercano, y hasta la misma luz de la luna es un anillo de oro
que atraviesa el comedor y la cocina. Las estrellas se reúnen en el vientre y ya no duelen, sino brillan simplemente. Los intestinos vuelven al abismo azul en donde yacen los caballos y el tambor de nuestra infancia. La clave de interpretación de esta epifanía de lo cotidiano está muy probablemente en la función atribuida a las estrellas, las cuales efectivamente se reúnen en el vientre. Su presencia certifica que el abismo celeste y el abismo terrestre se juntan en una coincidencia opositor reveladora de la armonía absoluta. Las estrellas, consideradas nudos en la obra plástica de Eyerson, cumplen así esta función de enlazamiento, reunión y armonía que a través de las múltiples manifestaciones artísticas y literarias de Eyerson habíamos visto confiadas precisamente al nudo. El nudo de Eyerson, representación compacta del laberinto, configura un centro que se contrae y se dilata alternativamente, o, si se refiere, un corazón que entre sístole y diástole va dejando sentir la respiración del laberinto. Laberinto mundo, laberinto vida, laberinto selbst. Ese nudo constituye asimismo el lugar de fusión entre sus varios códigos expresivos, de la pintura a las instalaciones, a las esculturas enteras, a la poesía, a la narrativa, al teatro y, por tanto, entre las dos vastas áreas en las que se desarrolló su pesquisa material y metafísica. De ello queda testimonio no solo en los textos poéticos analizados, sino también en dos cuadros que llevan los emblemáticos títulos de Nudos como estrellas y Estrellas como nudos. Así como se vio en esta obra poética que he mencionado, el nudo liga el cielo con la tierra, el cuerpo con el cielo, el alma con las vísceras. Del antiguo quipu inca, tantas veces recreado por Eyerson, pueden colgar nudos de materia luminosa, o sea, nudos como estrellas, o bien simples cuerpos de luz y, por tanto, estrellas como nudos. El nudo se revela entonces el punto de soldadura entre el pasado precolombino de su país de origen y su presente histórico y artístico. En el laberinto del tiempo, el sendero que lleva desde el antiguo mundo peruano al europeo del presente se cierra en la obra de Eyerson con un nudo estrecho, imagen condensada de energía milenaria y de potencialidad creativa que no se agota jamás. Gracias. Representan un poco esto que he tratado de explicar, esta que ya hemos visto cómo se pasa de la configuración del nudo a la forma laberintica. Este es uno de los nudos famosos, tanto que hemos utilizado como el logo de nuestro centro Eyerson. Creo que aquí nuestra vicepresidente Antonella Chavati tiene un perdedor que lo representa porque es nuestro logo, y es efectivamente, es un nudo, pero es también un laberinto. Estos son nudos como estrellas, estrellas como nudos. Aquí es donde se ve, donde se reúne toda esa teoría que había dicho, que tiene raíces en la física cuántica. Pasamos otra. Este es un quipu, es un disco solar, se llama disco solar, pero vean que ha hecho la tensión y el nudo abajo, en el círculo rojo. Otra. Este es un nudo de homenaje a Leonardo da Vinci, donde está el código de los nudos de Leonardo impreso sobre una tela blanca, imprimido sobre la tela blanca está el código de Leonardo, el códice de Leonardo, perdón,
y después se le hizo el nudo y con eso le hizo un homenaje a Leonardo. Y esta es la famosa instalación que presentó en Lima y en la Bienal de Venecia, donde la modelo representaba Dormir es una obra perfecta, que está de pie frente a una cama, y entonces él le anuda, la cubre con la sábana y la anuda. Todo eso, estos son nudos que él hacía, dibujaba. Este es un dibujo en tinta y simplemente dibujaba constantemente nudos, los tenía en su cabeza y tanto que, como decía, al final la simplicidad de su lenguaje llegó, la simplificación pasando de ese lenguaje muy barroco al lenguaje mucho más transparente de sus últimos tiempos, lo llevó también a anudar el dibujo del nudo con las palabras que hablan del nudo. Entonces, ya para terminar, les leo los últimos poemitas que él escribió sobre el nudo, donde surge la ironía, el juego, la gracia, que eran también parte de su carácter y que luego hemos querido traducir William Rowe y yo, William Rowe al inglés y yo al italiano, pero obviamente ahora lo voy a leer solo en la versión original de Jorge. Hay nudos que no son nudos y nudos que solamente son nudos. Nudos que casi no son nudos y que son azules. Nudos de nada y nudos de todo. Nudos que amanecen y nudos que perecen como nebulosas. Nudos que son nubes, que son agua, que son mares. Nudos imposibles, nudos que no existen, pero que resisten y resisten. Nudos que son sombras de infinitos nudos celestes. Siempre.